¿Qué ha habido, raza? Hoy vamos a platicar sobre headers, tubería, resonadores, de sus materiales y de cuándo y de por qué deberíamos de repasarlos. Esto que vemos aquí se le conoce como sistema de escape. Un sistema de escape incluye todos los componentes que van desde la salida de los gases del motor hasta las puntas de la tubería por donde finalmente son expulsados los gases que se producen en el motor tras la combustión. El primer elemento que tenemos en el sistema de escape se le conoce como múltiple de escape o también le llaman manifold. Lo que hace es recolectar todos los gases que produce el motor después de la combustión, juntarlos en un solo tubo que se llama colector y de ahí pasarlos a la tubería. Aquí el problema es que de agencia esos múltiples de escape vienen muy restringidos, la tubería es muy pequeña y no permiten que los gases de escape tengan buena fluidez. ¿Y cómo corregimos eso? Pues con unos headers como los que tenemos aquí. Los headers vienen siendo lo mismo que el múltiple de escape, pero con la diferencia es que el flujo de aire de salida no está tan restringido. Si los comparamos con unos originales, podemos ver que la manera en que están canalizados y el diámetro del tubo es muy diferente. Incluso los headers de buena marca como estos hacen que cada uno de los pulsos que mandan al llegar al colector generen un vacío y ese mismo vacío jala el siguiente pulso que viene por otro de los tubos y eso ayuda a que expulsen el aire más rápido. En cuanto a los headers, hay headers largos y headers cortos como estos y hay un par de puntos importantes que hay que revisar antes de elegir unos. Primeramente, la compatibilidad. Los headers largos normalmente topan en la campana de las transmisiones automáticas, no en todos los carros pero sí en muchos. Entonces primeramente hay que revisar la compatibilidad checando directamente en la página del fabricante, o si estás buscando alguna de las marcas que nosotros distribuimos nos puedes mandar un mensaje y nosotros lo revisamos por ti. Con los headers cortos como estos no tienes ese problema. Lo segundo es tu objetivo. Generalmente los headers largos dan más caballos de fuerza que torque. La ganancia o el empuje lo sientes a altas revoluciones. Estos son buenos, por ejemplo, en carreras de cuarto de milla donde buscas maximizar la potencia en altas revoluciones, o si vas manejando en una avenida de alta velocidad o en carretera, por ejemplo, y quieres rebasar, bajas cambio y vas a sentir el empuje más agresivo. Y un punto importante con los headers largos es que para instalarlos tienes que eliminar los catalizadores porque ocupan el espacio en donde van. Aunque existen algunas marcas para ciertos vehículos que con headers largos incorporan catalizadores, pero pues son aplicaciones ya mucho más caras. Los cortos te dan más torque que caballos de fuerza. Estos son muy buenos para arrancar desde cero de una manera más agresiva y suelen ser mejores para carreras cortas como octavo de milla o carreras callejeras, pero eso último no lo hagan. Lo tercero es el material. La mayoría de marcas de renombre normalmente los manejan de acero inoxidable, pero estos se calientan más y suelen ser más costosos. BBK, por ejemplo, maneja estos que son cerámicos con recubrimiento de titanio o otros iguales cerámicos pero pulidos. Cualquiera de las dos opciones hacen el mismo trabajo y disipan muy bien el calor. Lo único es que el cerámico pulido se asemeja un poquito más al acero inoxidable y pues se ve más chido. Pero si no te importa mucho eso, pues puedes irte por una opción como esta y es más barata. Hay marcas chinas, por ejemplo, que ofrecen headers mucho más baratos, pero el grosor de la tubería es mucho más delgado. Esto a la larga con el calor tiende a doblar el tubo. Si estás buscando una opción que te dure, yo no te recomiendo esas opciones. Si vives en un lugar donde haya playa o nieve, yo te recomiendo más el acero inoxidable para evitar que la salinidad corroa el material. Pero pues igual los cerámicos, ya sea los pulidos o los de titanio, si los lavas frecuentemente aguantan bastante bien. Y lo último a considerar con los headers es la instalación. Los cortos pues están bien chiquitos, entonces la instalación es nomás de quitar y poner, está muy práctico, no es tan complicada. Pero con los largos sí son más o menos como de este vuelo y tienes que bajar hasta el puente para poder maniobrar ahí abajo del carro. Sí se requiere mucho más tiempo y herramienta para poder instalarlos. Y un dato importante es que todo esto que acabamos de mencionar solo aplica para motores naturalmente aspirados y motores supercargados, porque los motores que tienen turbo es diferente, ya no usan headers, se utilizan otros que se llaman turbo headers que van conectados al turbo. La diferencia es que el colector ya no conecta con la tubería, sino con el turbo, porque el turbo reutiliza esos gases para sobrealimentar el motor y el mismo turbo después desecha esos gases. Hay varias maneras de configurar un sistema de escape para carros con turbos, pero pues ese ya es otro tema que vemos en otro video. Lo que sigue después de los headers sería la tubería. Hay varios componentes que pasan por todo el sistema de escape, pero primeramente vamos a hablar del tubo en sí. Muchas veces nos recomiendan cambiar el diámetro de la tubería o el material y es bien común ver a la racita que trae tuberías de 3-4 pulgadas en carros que producen menos de 300 caballos y pues la neta es que no es tan necesario, hasta podría ser contraproducente. Existe una tablita que te indica qué diámetro de tubería deberías usar basándose en el desplazamiento de tu motor, cuántos caballos de fuerza estás produciendo y si tu tubería es de una o de dos líneas.
Por ejemplo, yo tengo un Mustang GT con un motor 4.6 litros de 2 válvulas. El desplazamiento de ese motor es de 281 pulgadas cúbicas. Como es un motor en V, tiene 2 bancos de cilindros y utiliza 2 líneas de escape. Basándonos en la tabla, mi motor está en el rango de 250 a 300 pulgadas cúbicas. Ese motor stock debe de andar alrededor de 260 caballos de fuerza. Con 250 caballos de fuerza, la tabla nos indica utilizar una tubería de 2 pulgadas y un cuarto, que es la tubería que trae de agencia. Un carro con 300 caballos usando 2 líneas de escape debería de usar una tubería de 2 pulgadas y media. Entonces, por poner un ejemplo, si tú también tienes un Mustang igual y estás planeando modificar el motor, puedes utilizar una tubería de 2 pulgadas y media y no tienes problema. Mi carro, con las modificaciones que le hicimos, probado en Dino, está tirando 305 caballos de fuerza a las ruedas. Considerando la pérdida del 10 al 15% aproximadamente en el tren motriz, al motor debe de andar aproximadamente entre 340 a 350 caballos de fuerza. Y aquí hay un problema porque la tabla nada más nos indica hasta 300 caballos de fuerza en el rango de 250 hasta 300 pulgadas cúbicas. Pero si nos vamos a la tabla, incluso en motores con 400 caballos de fuerza, aún con cilindraje mayor, siguen usando tubería de 2,5. Entonces, al menos en mi caso, no es tan necesario utilizar tuberías de 3 pulgadas o más, a menos que traigas monstruitos de 450, 500 caballos de fuerza. En la mayoría de las aplicaciones de V8, 2 pulgadas y media es más que suficiente. Lo que sí recomiendo yo es que toda la tubería tenga el mismo diámetro. Entonces es muy buena idea empatar el tamaño de la tubería con el colector de los headers, para que así no tengas restricción en ningún punto de toda la tubería. Sobre materiales está el acero dulce, está el acero inoxidable y pasa lo mismo que con los headers, depende mucho de tus necesidades o de dónde vivas. Por ejemplo, yo en mi carro, mis headers son cerámicos pulidos, mi tubería está hecha a medida y es de acero dulce, mis resonadores son de acero inoxidable y la verdad es que pues se escucha y funciona bien, no tiene ningún problema. En su momento, y ahorita les digo por qué, me costó más barato hacer eso a que se hubiera metido todo de acero inoxidable. Muchas marcas la tubería te la venden como cutback o como axleback. Axle en inglés significa diferencial. Entonces esto te quiere decir que nada más te venden el tramo de tubería que va desde diferencial hasta atrás. Y cuando es un cutback como este, es un sistema más completo porque va desde donde terminan los catalizadores hasta atrás. Entonces, por ejemplo, si tú le pusiste headers largos y los headers largos ya eliminaron los catalizadores y ocupan ese espacio y luego compras un cutback, pues prácticamente ya tienes toda la tubería desde donde va el motor hasta las puntas del escape. Lo único que hay que revisar pues son las conexiones, porque a veces entre marcas ahí puede variar algo el tamaño donde termina un tubo y empieza otro, pero lo más práctico es que lo llevas al moflero y si hay algún ajuste que se tenga que hacer, pues él ahí le pone el tramito que haga falta. O si compras todo de la misma marca, pues ahí no tiene ningún problema porque nada más es de quitar y poner todo el sistema nuevo. Otro punto es que en carros de agencia, en la tubería, después del múltiple de escape, todos los carros traen su catalizador. Ese catalizador es muy restrictivo para un buen flujo de aire en la tubería. Entonces, pues tienes dos opciones. Una puede ser reemplazarlo por un catalizador de alto flujo. Marcas como Magnaflow o SLP venden catalizadores que siguen haciendo su trabajo, no te dan ningún error en el tablero, pero pues sigues teniendo buen flujo de aire. La otra opción pues es eliminarlo. ¿Qué se va a hacer? Si imagínate que aquí está el catalizador, tu moflero hace el corte, lo retira y aquí pone un tramo de tubo reemplazando donde estaba el catalizador. El problema aquí es que ya no vas a estar filtrando los gases de salida, entonces en algunos estados que hay verificación es ilegal hacer eso. Otra cosa es que también, como ya no estás filtrando esos gases, puede ser que detectes algún olor a gasolina y lo más probable es que te vaya a encender un testigo en el tablero. Eso último se puede corregir con una repro o venden un arnés también que reemplaza ese sensor y engaña a la computadora mandándole la señal de que todo está en orden, pero la verdad es que esos no funcionan tan bien porque se queman muy rápido y dejan de funcionar en semanas, y si después haces una repro, como la computadora está trabajando con valores que no existen, vas a tener una lectura errónea y la repro te puede quedar mal. Después de los catalizadores va un cruce de las líneas que le llaman H-pipe o X-pipe, dependiendo de la forma que tengan. Esto te sirve para regular los pulsos de aire. Es un tema bien complejo y hicimos otro video explicándolo con animaciones a detalles. El siguiente y casi último punto en el sistema de escape es el resonador. Aquí es donde está la magia. El resonador es el que modula el sonido.
es el que rige qué tan alto, qué tan bajo se va a escuchar y también es el que le da el tono al sonido. Ya es que de repente hay dos carros que son igualitos y utilizan el mismo motor, pero uno se escucha más grave y a lo mejor el otro se escucha más agudo o más metálico, pues es porque cada uno de ellos están utilizando un resonador distinto y la forma en que modulan el sonido es diferente. A mí en lo personal me gustan mucho estos MagnaFlow, esta serie en específico. Antes se llamaban MagnaPack. Si se fijan, son de tiro directo y pues no tienen nada de obstrucción en el escape. Tienen una segunda cámara que está llena de una fibra que es la que modula el sonido y le da ese tono. Tienen un sonido que no es tan estruendoso, pero le da un tono muy grave y bastante deportivo al sonido del escape. Yo en mi experiencia les puedo platicar usando estos que para un carro de uso diario están muy buenos. El sonido sí es fuerte, pero nada más cuando van subiendo o bajando las revoluciones de manera agresiva. Pero por ejemplo, si vas de manera constante, incluso a 3000 revoluciones por minuto, pero constante, no hace tanto ruido, entonces te permite ir escuchando música o tener una conversación adentro de la cabina sin que llegue a fastidiarte. Porque luego hay otras marcas que sí se escuchan muy bonito, pero todo el tiempo es un ruidazo y llegas a fastidiarte muy rápido y luego después en 2-3 meses lo reemplazas por algo así y haces doble gasto. A esta pieza se le conoce con varios nombres como mofle, algunos le dicen balas por la forma que tiene, resonadores, cuando son de agencia se le llaman silenciadores e incluso hay carros que te dicen que traen silenciador y trae resonador, que viene siendo lo mismo. Lo que pasa es que el sonido lo filtran 2 veces para llegar al tono que le quiere dar la marca, pero en todo caso es lo mismo, es la pieza que modula el sonido y le da el tono al escape. Y luego también hay gente que quita el resonador o el silenciador y deja directo el sonido y el flujo del aire desde el motor hasta la salida del carro. A esto se le conoce como tubería directa y se escucha muy estruendoso porque no hay nada que module el volumen. El sonido del motor es muy estruendoso que hasta te ensordece. Esta es una manera muy barata de hacer que tu carro suene fuerte, pero sacrificas toda la comodidad de la cabina. En mi opinión personal no me gusta, se escucha demasiado fuerte todo el tiempo, el tono no me encanta, pero pues eso ya es cuestión de gustos. Y al final del sistema de escape tenemos las puntas o las colas, por aquí es por donde termina saliendo el sonido y los gases. Es el final del sistema de escape. Estas suelen ser un poquito más anchas que el resto del sistema de escape, normalmente por estética, porque es lo que se alcanza a ver afuera del carro, y dicen que si alcanzas a ganar un par de decibeles extras y haces esto. Y como un bonus, una pieza que no encuentras en el sistema de escape normalmente son los cutouts. Estos se instalan antes del resonador y entre más cerca del motor estén mejor. Si se fijan es como una Y y tienen esta válvula. Lo que haces es que al abrir esta válvula de manera electrónica deja salir el sonido del motor y como es antes de pasar por el resonador no le das chance de bajar el volumen y se escucha bastante fuerte. Entonces escuchas el sonido real del motor que es muy fuerte, pero con esta válvula tú controlas cuándo usarlo. Si quieres andar normal, relax, vas con la válvula cerrada. Si quieres despertar a tus vecinos, pues abres la válvula y ahora sí ya traes un ruidazo. Yo los traigo en mi carro junto con resonadores MagnaFlow. Entonces yo normalmente traigo un sonido deportivo moderado, no tan estruendoso, pero que se escuche chidito. Y cuando ahora sí quiero hacer show, pues nada más abro la válvula. Y lo chido es que trae lo mejor de dos mundos, un resonador deportivo o tubería directa. Los cutouts hay de una y de dos válvulas. Este es de una válvula, el de dos válvulas aquí tiene otra mariposa. Se supone que el de dos válvulas al cerrar la línea principal no permites que el resonador modele nada del sonido y todo sale por esta línea y se escucha más fuerte todavía. Yo en mi carro traigo uno como estos, de una sola válvula y prefiero que sea así porque así no restringo nada del flujo de aire en la línea principal. Y la neta es que con una sola válvula es suficiente. Cuando yo lo abro es tanto el ruido que ni siquiera puedo escuchar música a gusto. Pero pues ya son gustos de cada quien. Carros más nuevos ya incorporan este mismo sistema con otros nombres. Por ejemplo, Mustang recientes en algunas de sus versiones traen un sistema que se llama Active Exhaust. Pero pues es lo mismo, es una válvula que abres y cierras y dejas pasar el sonido directo del motor. Y prácticamente esto es lo más relevante de todo el sistema de escape. Pero ¿se acuerdan que en su momento les dije que me salía más barato hacer toda la tubería de acero dulce en vez de usar acero inoxidable? Déjenme les digo por qué. Bueno, pues este kit que tengo aquí es marca DNA Motoring y viene toda la tubería completa con sus resonadores, con las colas. Es de acero inoxidable grado 304, que es de la mejor calidad que hay en acero inoxidable. Está específicamente fabricado para Mustang GT desde el 96 hasta el 2004 y su precio es bastante accesible. Al día de hoy cuesta alrededor de 9,000 pesos el catback completo. Para poner algo de contexto, los puros resonadores MagnaFlow cuestan alrededor de 3,000 pesos cada uno. Armar una tubería así te cuesta más de 9 o 10,000 pesos dependiendo en dónde estés y no es de acero inoxidable.
Las puras colas, pero marca Magnaflow, andan alrededor de 1,400 pesos. Aquí ya viene todo junto, hecho a la medida y tiene muy buena calidad. En su momento, cuando yo armé mi carro, este kit no estaba a la venta, pero si ahorita tuviera que armarlo desde cero, esta sería la opción que tomaría para la tubería. Y capaz que ni los Magnaflow les pondría porque este suena bastante bien. Si después de usarlo un rato no te convence el sonido de este resonador, puedes reemplazarlo por un Magnaflow o por la marca que a ti te guste, pero la pura tubería de acero inoxidable 304 vale la pena completamente por el precio. Eso es todo por hoy. Espero que esto les pueda ayudar a elegir su sistema de escape y si tienen dudas no duden en escribirnos. En todas las redes sociales nos encuentran como La Ratio. Ahí lo vimos.